Lo escuchaba recién a Mario Luna que nombraba tanta gente importante, que tuve así como una sensación, digo, puede ser que no me traicione el temor y cuando llegue, cuando llegue acá, de golpe diga me quiero ir. Pero, pero en realidad, en realidad el temor tiene más que ver que con las personalidades, que por supuesto, digamos, a uno le inspiran un gran respeto, con la oportunidad de compartir con la gente de la Cámara Industrial y Metalúrgico algunas reflexiones sobre la situación económica, reflexiones que obviamente son opinables, reflexiones que admiten seguramente más de una mirada, pero que básicamente están inspiradas en la necesidad, y lo hablaba con el presidente de la Cámara, de fijar ciertas ideas sobre lo que uno cree que es el probable futuro de la economía argentina. Cuando venía para acá pensaba, después de los anuncios que hizo el Gabinete Económico, claro, todo el mundo tiene ganas de hablar de los títulos que van a servir para blanquear dólares, pero si uno habla de eso, seguramente la semana que viene vamos a tener otro anuncio y vamos a estar hablando de otra cosa. Yo creo que es un poco peligroso, cuando uno quiere analizar la economía, hacer la historia económica de los últimos 15 minutos. Porque en Argentina los últimos 15 minutos siempre traen, digamos, novedades. He pensado que, pero vamos a hablar seguramente al final también de eso, pero me gustaría primero hacer una consideración sobre la sensación esta de si estamos de nuevo camino a una nueva frustración o no. Yo tuve una gran suerte cuando era joven, hace muchos años, de participar de las discusiones que por aquellos tiempos se hacían en la Cámara Industrial y Metalúrgica y en el Consejo Federal de Industria entonces, que fue lo que me hizo quizás complementar muy adecuadamente lo que acababa de estudiar en la universidad. Y suelo decirle a mis alumnos que uno en realidad no se termina de formar como economista, no termina de comprender la realidad, en particular las realidades microeconómicas, si uno no entiende y no comprende el agobio de tener que juntar la plata para pagar la quincena. Porque eso le da una percepción al que está en la realidad económica distinta del que simplemente hace una formulación de naturaleza teórica que es muy válida, pero que a veces se escapa de la necesidad objetiva que tiene quien está en la empresa. Entonces pensé, digo, ¿estaremos camino a una nueva frustración? Yo escucho ahora a los empresarios y tengo esa sensación de lo ya vivido, de lo ya visto, eso, un déjà vu de lo que ha pasado ya. Y me gustaría... Por eso he pensado en llamarle si vamos o no hacia una nueva frustración. Y si vamos hacia una nueva frustración, de todos modos lo que hay que tener claro es cuáles son las líneas para seguir, porque después de las frustraciones vienen las recuperaciones. Y de eso ustedes saben seguramente mucho más que yo. Digo, quisiera hacer algunas aclaraciones. ¿Por qué quiero hacer algunas aclaraciones? Quiero hacer algunas aclaraciones porque el debate en la Argentina se ha polarizado tanto que en realidad... Cuando uno hace una consideración crítica de alguna medida de política económica, lo primero que le dicen debe ser un nostálgico de los 90. Entonces yo quiero aclarar lo que pienso de los 90 y quiero aclarar lo que pienso de la crisis del capitalismo global y después decir una cosa específicamente sobre la economía argentina. Las aclaraciones son sobre la crisis económica mundial, es la primera. La segunda es sobre nuestra performance en los 90, sobre el default, muy brevemente, y la salida del infierno. Y la tercera cuestión es, bueno, ¿dónde quedó el modelo? ¿Dónde está el piloto? Bueno, ayer vimos 5 pilotos, antes de ayer, haciendo anuncios. Uno de los problemas que tenemos es cuando hay muchos pilotos, porque en realidad la cabina del comandante está complicada. Entonces ahora los juntamos a todos para hacer este último anuncio, ¿no? Quiero decir una primera cosa de la crisis económica mundial. Ustedes saben que cuando la crisis de los derivados financieros en los Estados Unidos, acá nosotros dijimos, con esa originalidad que siempre tenemos los argentinos, no importa porque nosotros estamos blindados. ¿Se acuerdan que estábamos blindados en el 2008? Estábamos blindados. Ahora, algún tiempo después, ahora decimos, se nos cayó el mundo encima. Me gustaría a mí precisar, yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos afirmaciones. Entonces quiero mostrar unos números rápidos. Miren, esa es la variación del producto en términos reales. Si ustedes ven allí, allí está comparada las economías avanzadas, las economías en desarrollo y emergente y el promedio mundial. Esa fue la crisis. Si ustedes miran eso,
2013 y 2014 son las estimaciones de la tasa de variación del producto que ha hecho en el Outlook de abril el Fondo Monetario Internacional. Las estimaciones del fondo, vieron, tienen esas cosas, ¿no? Que las van corrigiendo cada tanto. Hay una broma en Estados Unidos que dice que el fondo ha sido capaz de prever 10 de las últimas 6 crisis. O sea que hay que tener cierto cuidado con los datos. Pero el dato objetivo es que hoy la economía del mundo no está tan mal como después de la crisis de los derivados financieros, que la tasa cayó en la forma que lo ven allí. Digo, puedo ver otra cosa y ver qué es lo que pasa con la tasa de desempleo en los Estados Unidos. Usted sabe que hace poco se anunció de nuevo que Estados Unidos se viene recuperando, poco, pero se viene recuperando. Viene un poco mejor que las economías en general avanzadas. Por supuesto que eso no es homogéneo. Y esa misma tasa, si uno compara el área del euro con el promedio de las avanzadas, los países europeos sabemos que están con un problema. Pero los Estados Unidos, en realidad, por el indicador que lo miremos, están mejor que lo que fue en la crisis de los derivados financieros. Eso a mí me parece que es una cosa indiscutible. Entonces, primera cuestión que quiero decir, me parece que no es bueno para analizar las posibilidades de Argentina pensar que estamos en una crisis que es peor que la de los derivados financieros. Eso no es cierto. Estamos en una crisis que es más tenue, que hay ciertos indicadores que parece que mejora un poco la situación económica mundial. Y eso, por supuesto, es una buena noticia. No es una buena noticia si uno no le entiende y se cree que es peor que lo otro. Pero la segunda cuestión, los 90, que voy a tratar de demostrarle a usted de alguna forma que yo no creo que los 90 fueran buenos. Aunque admito que hay mucha gente que le parece que fueron buenos, y yo no comparto ese juicio, no voy a hacer una consideración crítica sino que voy a mostrar unos números que son los que me llevan a mí a decir que por las razones que fuera, ni siquiera digo que inevitablemente tenía que ocurrir así, pero por las razones que fuera, los 90 no fueron tan buenos. Ustedes saben que la década del 80 es ya conocida como la década perdida. Si uno mira entre puntas, ahí está la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno a precio de mercado. Fue el final de los 80, esa despedida de los 80 que tuvimos con Hiper, y después vino la década de Menem, en la cual la economía objetivamente creció. A partir del 98, sobre todo el 99, la economía entra en recesión y bueno, termina. Entonces uno mira eso y dice, bueno, la verdad que crecimos. ¿Por qué yo no me gusta cómo crecimos? No me gusta a mí personalmente cómo crecimos, porque en realidad, si uno mira cómo evoluciona la tasa de desempleo abierto y la tasa de subempleo, en realidad, por las reformas que se hicieron, aumentó mucho. Hubo mucho desempleo al principio de la década, digamos, 15% tenían problemas de empleo, entre lo que es desocupación y subocupación horaria, y a fin de la década se había duplicado. Eso, o sea, no es una buena cosa que haya tanto desempleo. Por supuesto uno podría decir, bueno, pero ¿qué decimos? Ahora, cuando estalló la convertibilidad, además tuvimos esto que fue una cosa que yo no creo que en la historia argentina se haya vivido muchas veces, lo que sucedió con los niveles de exclusión social, etcétera. Y finalmente, esto no fue tampoco porque tuviera una política fiscal demasiado severa, porque ahí está el resultado con privatizaciones y sin privatización, y probablemente en la inconsistencia interna entre la política fiscal y el resto de las políticas está la explicación de por qué terminamos como terminamos, con atraso cambiario, con la situación que finalmente iba a estallar un poco más adelante. Entonces se financió esto básicamente con endeudamiento, esa es la evolución de la deuda como porcentaje del PIB. Digo, los 90, esto lo hago nada más que para que alguien no levante la mano y me diga, usted es un nostálgico de los 90. Cuando formulan una consideración del presente, no es porque crea que esto es bueno, porque yo creo que si los 80 fueron la década perdida en términos de crecimiento, los 90 fueron la década perdida en términos, yo diría, más de naturaleza sociales, digamos, ¿no? Los problemas fueron que creció la deuda, que aumentó la tasa de desempleo, que hubo privatizaciones, pero no hubo mejora fiscal, se consumieron los fondos de las privatizaciones, y que yo creo personalmente que ni económica ni políticamente era sustentable eso por mucho tiempo más, aunque en alguna medida todo el mundo se había enamorado de la convertibilidad y la sostuvieron hasta que estalló todo en 1000 pedazos. Ahora, quiero decirles una cosa sobre el default. ¿Se acuerdan que cuando el default, yo recuerdo que todos aplaudíamos, ¿no? Todos aplaudíamos porque no le pagamos. Nosotros tenemos un comportamiento extraño. Yo cuando no le pago al señor de la pizzería de la esquina que me trae pizza, yo trato de salir por la otra calle. No puedo porque no tiene salida a la calle, lo cual me trae algún problema. Pero nosotros no le pagamos a los acreedores y pasamos al frente a hacerles pito catalán. Es decir, aplaudimos que no le íbamos a pagar. Y mucha gente estuvo creído y están creídos hoy que efectivamente fue una gran idea no pagarle
En realidad no había opción, el default ya existía, no hacía falta aplaudirlo. Pero ¿qué nos pasó? Tuvo sus costos económicos. Es el ingreso neto de capitales. En miles de millones de dólares corriente, lo que se fue de Argentina. Entre 2001 y 2004 fueron 56.500 millones de dólares. Yo les pido que recuerden ese número. Vieron que las matemáticas tienen esas cosas que vienen desde la cábala de los números. Recuerden ese número porque después quiero decir una cosa. O sea que obviamente tuvo un costo. Bueno, vino la crisis, lo hagamos corto, empezamos a salir del infierno. Y eso lo hicimos a través de un modelo. Se empezó a llamar modelo a eso. Los pilares de ese modelo fueron un tipo de cambio muy elevado, una fortaleza importante en el sector externo y una situación de mucha solidez fiscal. Eso fue después de la salida. Y como un paraguas sobre eso, una situación internacional que ya vamos a ver unos números que fue excelente para la Argentina. Ni en el siglo XIX, en aquel periodo después de 1880 en que Argentina creció teniendo como factor dinámico la demanda externa, Argentina, le llamamos el granero del mundo, Argentina tuvo una situación tan privilegiada como la que en alguna medida vivió a comienzo de este siglo. Entonces, esto fue lo que ocurrió. Este fue el periodo de recesión, de fines de la convertibilidad, vino la crisis y empezó la expansión. Nos dijeron, estamos saliendo del infierno, todavía estamos en el purgatorio, pero no se pongan nerviosos que ya vamos a llegar al paraíso. Estábamos blindados, pero la crisis global nos pegó y la economía no creció. A alguien se le ocurrió que como teníamos problemas con la inflación, valía la pena ver qué hacíamos con el índice precio. Y desde enero del 2007, ustedes recuerdan que en enero del 2007 se cambió la forma de capturar la información sobre medicinas prepagas y turismo y empezó la sospecha que terminó siendo una especie de homicidio de la estadística oficial de Argentina. Y ahora, el año pasado, de nuevo un freno. Yo digo, ¿qué quedó del modelo en realidad? Hablemos un poco de inflación y de los índices morenizados. Porque cuando uno dice eso, como nosotros naturalizamos todo, hay gente que dice, bueno, no es una cosa tan grave. Yo no me canso de mostrar esto, que es lo siguiente. Acá está cuánto creció en 6 meses la inflación medido por las provincias o medido por el INDEC. El INDEC es Gran Buenos Aires. Entonces, en el primer semestre anterior a que morenizáramos los índices, esa es la realidad. Buenos Aires, como ven, está más o menos al medio. Ustedes ven que hay algunas que tienen un poco más alto de crecimiento, pero está más o menos en la media. Los economistas adoramos los promedios, ¿no? Eso yo siempre digo y hago la aclaración. Acá vale la pena considerarlo así. Yo hago la aclaración de que a veces cuando uno habla con promedios puede tener problemas. Siempre doy un ejemplo que si yo tengo un pie puesto en un balde que tiene hielo seco y tengo el otro pie puesto en un balde que tiene brasas, y me dice, ¿y cómo se siente? Y yo digo, en promedio estoy bien, pero me van a cortar las piernas. Pero digo, este no es el caso acá. Acá yo veo, está más o menos a la mitad. Viene el 2007 y fíjense que va quedando como más bajito Buenos Aires. Hay algo ahí. Hay algo, digamos, que explica que las provincias que calculan con el índice de precio, el IPC es calculado de la misma forma, es un índice de canasta fija, se le llama, los especialistas llaman índice de las Peires, y todos siguen la metodología más o menos del INDEC. Y después ya en el 2008, claramente Buenos Aires padece enanismo, porque está 4,6 contra el 15. Digo, esto para no discutir, yo no discuto con nadie que viene y me dice la inflación, dice la consultora tal que es tal cosa. Yo eso no lo hago porque creo que las consultoras, yo no conozco la metodología. Lo que sí sé que el índice del INDEC está manipulado. Ahora, no sé si la inflación es la que dice la consultora A, la B, la C, eso yo no lo sé realmente. Y en general uso la estadística oficial, para inflación es un poco más problemático, porque además el índice después empieza a contagiar otros indicadores. Bueno, ¿qué es lo que dice el gobierno? Dice, bueno, está bien, dicen en voz baja, tenemos inflación, pero crecemos. Paguemos un costo porque crecemos. Y la pregunta es, ¿qué tanto estamos creciendo? Comparémonos con alguien. Y que si no se puede crecer sin inflación. A veces nosotros estamos tan encerrados en nosotros mismos que no miramos lo que pasa en el resto del mundo. Mire, esa es la variación del producto. Ahí está claramente la caída de los derivados en el año 2009. Si ustedes se fijan ahí, Argentina venía creciendo, tenía una muy buena performance económica, pero en realidad crecía de una manera bastante parecida al crecimiento promedio, de nuevo, de los emergentes. Bastante parecida en términos de tasa de crecimiento. Eso en realidad
hasta allí funcionó y de allí en adelante, 2010 en adelante, ven que la parte verde va más abajo y de hecho las proyecciones dicen que 2013 Argentina va a ser el país que menos crezca de la región. Pero, digamos, bueno, crecemos menos ahora, pero antes crecimos un poco más, digamos que crecemos parecido. La senda de crecimiento de la economía de la región son bastante parecidas. La podemos comparar seguramente con algunos vecinos. Ahora, a partir de ahí tenemos los vecinos, Argentina, Brasil, Chile, se reproduce más o menos lo mismo. Argentina cayó menos en el 2009, vieron que fue siempre por arriba del resto, pero fue siempre por arriba del resto, pero después, aquí, claramente estamos por debajo, no solo de América Latina, sino que estamos por debajo también de Brasil, y obviamente estamos por debajo de Chile. Digo, no nos condenemos tanto, crecemos más o menos parecido. ¿Cómo nos va con la inflación? Bueno, si crecemos parecido debemos tener tasa de inflación parecida. Esa es la tasa de inflación. La que está en marrón es la tasa de inflación estimada a partir del índice de precio promedio de las provincias. O sea, ¿qué corregido hay? ¿Cuándo está corregido? Bueno, está corregido, a ver, está corregido a partir de 2007, que es cuando se separa por este problema que hay con el índice de precio al consumidor. Entonces digo, tenemos una inflación mucho más alta. No he puesto Venezuela yo acá. A veces se hacen comparaciones con Venezuela por la proximidad a veces que tenemos con la República Bolivariana. No lo he puesto porque se me iba a salir un poco para arriba. Se lo iba a llevar el pajarico, digamos. Entonces no he puesto Venezuela. Pero objetivamente, nosotros crecemos parecido, hemos sido los más dinámicos de la región, pero con una tasa de inflación muy alta. Y eso tiene obviamente sus problemas. ¿Por qué crecíamos? Todos sabemos por qué crecíamos. El contexto internacional, mire, ese es el precio promedio de la tonelada de soja. Hasta enero lo puse ahí. Y claramente se dan cuenta. Alguien me puede decir, bueno, esa es la soja, pero no sé qué pasa con el poder de compra. Y entonces uno mira el poder de compra de las exportaciones argentinas y también hemos tenido un crecimiento muy grande. O sea, eso ayudó mucho y menos mal que ayudó. Y eso le permitió, digamos, al diseño de política económica que con la economía argentina creciera a tasa realmente importante. Pero algo pasó y hubo algunos problemas que no pudieron resolver. El primer problema fue la inflación, claramente, el gobierno no lo ha podido resolver. No es sencillo resolver la inflación, bueno, no es cuestión de decir por qué no controlamos la cantidad de dinero, por qué no hacemos un ajuste, no es fácil. La inflación depende de muchos factores, entre otros de la puja distributiva, de las imperfecciones de mercado, de la política monetaria, de la política fiscal, pero bueno, no lo pudieron resolver. Y además un poco lo ignoraron, ¿no? No me estoy refiriendo a esto que el ministro no supiera cuánto era el índice del INDEC, me estoy refiriendo que en general no se le dio mucha importancia a eso. El otro problema serio es la salida de capital de la Argentina. Y ahí nos vamos a ir acercando a la historia económica de los últimos 15 minutos que vamos a hablar. Y el otro que es estructural es la restricción en materia de energía y combustible, que es mucho más grave de lo que a veces en lo cotidiano nosotros pensamos. Eso es muy rápidamente la evolución. Fíjense, nosotros pasamos de ser exportadores a ser importadores netos. Y este dato, el que está acá para 2013, es una estimación antes del incendio de la planta Ensenada, que es una de las plantas más grandes, que tiene YPF, con lo cual las importaciones van a ser más altas que las que están estimadas acá. O sea que ese es un problema realmente grave. Y fíjense en materia de recursos. Ahí está el 56,5 que yo decía. Desde el 2008 se fueron 56,8. Hago la aclaración que estos son datos oficiales de la CEPAL, estos no son de ninguna consultora. Bueno. Esto es un dato realmente complicado, 126.000 millones desde la salida de la convertibilidad hasta el presente. Ese es un tema muy complicado. Sin embargo, Argentina había venido acumulando reservas muy bien como consecuencia de la fortaleza del sector externo. Ahora, eso también cambió. Miren, ese es el dato de reservas. Por allá, por julio del 2010, todos estábamos muy contentos porque teníamos más de 50.000 millones de dólares de reserva, que es una cosa muy fuerte. Luego, un poco por el programa de desendeudamiento, otro poco por mil razones, eso duró hasta 8 del 2011. Ahí nos caímos de 50.000. ¿Le suena la fecha 8 o 9 del 2011? Cuando empezó a haber ese problema, que caían las reservas, alguien levantó la mano y dijo, yo tengo una idea. ¿Por qué no ponemos una interfase entre los operadores cambiarios, el sistema financiero y AFIP? Y en realidad vamos a decir que es para controlar el origen de los fondos, que nadie puede cuestionar, pero vamos a tratar de vender menos dólares.
Y ahí nació lo que nosotros conocemos de las restricciones que se fueron sumando una sobre otra para tratar de restringir la demanda de moneda externa. No tuvieron éxito con eso, no hubo éxito con eso. De hecho, el dato, a fin de abril, tenemos 39.000 millones de reservas. Y es una cosa que el gobierno obviamente lo preocupa. Y cada vez fue poniendo nuevas restricciones. Por supuesto que en esta época decían, no, pero usted no se preocupe, porque en realidad si el dólar marginal no es pequeño, es un mercado chiquito, que es cierto que es chiquito y uno lo compara con el volumen de comercio irrelevante, ahora le pega la expectativa de la gente. Pero el gobierno como que no le llevó mucho el apunte a eso, ¿no? Hace, no sé, 96 horas hará. El ministro Lorenzino dijo, el dólar no le importa a nadie. Usted sabe que un amigo de mi hijo puso ayer, dice, Lorenzino dijo el dólar no le importa a nadie. Hoy el dólar dice, Lorenzino no le importa a nadie. Porque claro, lo que pasa, no es mío eso, es de un amigo de mi hijo. Lo que pasa es que es muy complicado en una economía en que decimos, tenemos una batalla cultural para que no se dolarice la economía y emitimos ahora títulos en dólares. Eso es una cosa realmente muy complicada, porque genera mucha incertidumbre. Keynes, que fue el más grande de los economistas del siglo XX, decía que en realidad las decisiones del capitalismo siempre son en condiciones de incertidumbre. Ahora, si hay mucha incertidumbre, las decisiones no se pueden tomar. Me voy a apurar porque lo veo a Mario y me va a sacar corriendo. Les prometo que termino lo más rápido posible. Bueno, esta es la variación de las reservas. Para explicarlo de ahora, uno mira, se fueron 8.800 millones desde octubre del 2011, desde que se puso en funcionamiento las restricciones. Ahora, lo más llamativo es que desde diciembre del 2012 se fueron 5.500. Y esto es lo que explica también la preocupación del gobierno, de decir, bueno, hagamos algo para resolver este problema. Les muestro esto, que es... digamos, ahí hay un dólar de referencia, que es el primero, que es lo que eufemísticamente nosotros llamamos mercado único libre de cambio, que es el dólar oficial. El segundo es algo que en realidad no tiene mucha base técnica, porque en realidad el dólar de convertibilidad no tiene mucho sentido en una economía que no es de convertibilidad, pero como tuvimos una década de convertibilidad, esa sí es una cosa que miran los operadores y dicen, che, ¿cómo están las reservas con el dólar? ¿Cuántas reservas, con la base monetaria, cuántas reservas hay y cuánto dinero hay? Bueno, eso daba, cuando empezó las restricciones cambiarias, 4.18, es decir que estaba incluso más bajo que el dólar libre. Y el otro era el dólar marginal, el blue, como le decimos, por eso lo he puesto en azul. Ahora, un año después, empezó a despegarse. En abril del 2013 esto es, y acá esto es lo que queda al 30 de abril. Podría haber puesto, bueno, ustedes saben, duplicó el blue al dólar de referencia del central y entonces, bueno, finalmente se hicieron los anuncios. Estas son las brechas, no importa. Bueno, este es el tipo de cambio real. Esto sí se lo quería mostrar porque esto tiene que ver con los costos de las industrias. Este es el tipo de cambio real multilateral elaborado por el Banco Central, pero a partir de enero del 2007 hay que corregirlo porque el índice de precios no es el adecuado. Entonces, a partir de allí se separa, ¿no? Cuando uno mira esto y dice, bueno, con diciembre del 2001, hoy el tipo de cambio multilateral, si uno toma solo el dólar está mucho más atrasado. Lo que pasa es que acá nos ayuda un poquito Brasil, bueno, otra serie de cosas. Y uno dice, está en 147, y dice, no estamos tan mal, porque lo que pasa es que el de diciembre del 2001 estaba muy atrasado. Uno podría hacer un ejercicio y decir, bueno, pongámoslo en relación a enero del 2003. Porque si ustedes se fijan en el cuadro anterior, desde enero del 2003 hasta que se empezaron a tocar los índices, parecía que el tipo de cambio estaba más o menos estable, el tipo de cambio real. Entonces, si uno lo toma ese promedio, en realidad, hoy el dólar en relación a aquello es 65% de aquello. Eso muestra un atraso. Eso no quiere decir que alguien tiene que salir a decir por qué no devaluamos el 40%, pero muestra un atraso que se percibe en la estructura de los costos industriales. La base monetaria de abril a abril creció 34%. El gobierno está tratando de contraer, digamos, de no expandir tanto la base. Si uno hace ese mismo número para diciembre del 2012, diciembre del 2011, le da 42%. A abril da 34%, pero bueno, eso no alcanza. Las reservas cayeron 16%, esto fue lo que preocupa obviamente al gobierno. El dólar lo viene ajustando 17% anual y la inflación
Bueno, no me animo a decirla porque ahí apareció un par de veces Moreno y me da cierto miedo que me pongan una multa. Pero todos sabemos que es más alta que la del INDEC. ¿A dónde vamos? Yo acá con un signo menos pongo las cosas que creo que van a seguir complicadas y con un signo más las que creo que pueden mejorar un poco. Digo, en materia de inflación creo que vamos a seguir con una tasa de inflación muy alta. Por eso le pongo negativo. En materia de energía creo que el problema no se va a resolver, las inversiones en energía van a tardar. Buena parte de la decisión de conseguir dólares ahora es para financiar inversiones que en YPF son complicadas. En materia de tipo de cambio no creo que se resuelva demasiado con esto. No quiero arruinarles la comida, ya voy a poner algún signo más. Y vamos a una, la situación fiscal. Yo creo que la situación fiscal, el gobierno tiene mecanismos que va a hacer que la pueda llevar más o menos igual, un poco peor, pero más o menos igual. Va a entrar recursos seguramente porque vamos a estar liquidando la cosecha, pero bueno, más o menos bien. El sector externo creo que va a seguir igual porque el gobierno no vacila en ajustar las restricciones para tener el superávit comercial. Y la crisis global yo creo que va para mejor. Entonces eso es muy bueno. Ahora, ¿cuál es el riesgo más importante? En realidad no tiene nada que ver con ninguno de estos signos. A mí me parece que el riesgo más importante son los errores político-económicos y las tensiones políticas. Yo creo que los ruidos políticos, más los errores de política económica, son los que han generado una situación de este tipo. Porque si ustedes miran todos los países de América Latina, ninguno tiene los problemas que nosotros tenemos, por ejemplo, en materia de tipo de cambio. Los problemas que tienen son al revés, tienen miedo que entre muchos dólares y que se les caiga el tipo de cambio. Bueno, entonces creo que ahí está el principal problema. Y hablando de impericia, en realidad, los problemas que el modelo no resolvió, yo creo que hay cierta dosis de impericia. Es muy complicado, es fácil decirlo de lejos. El tipo que toma las decisiones es como un médico en una sala de guardia del hospital de urgencia. Es decir, toma la decisión en condición de información imperfecta. Ahora, si se equivoca una vez, 2 veces, 3 veces, debe tener una actitud de un poco más de reflexión. Porque eso aumenta los niveles de incertidumbre, que creo que es un problema muy grave que tenemos en la economía argentina, y eso contribuye a profundizar los problemas no resueltos por el modelo. Mire, el modelo evolucionó de aquel de tipo de cambio alto elevado, fortalece el sector externo y solidez fiscal, a una situación de atraso cambiario, restricción de comercio exterior y deterioro de cuentas públicas. ¿Esto quiere decir que viene una situación de crisis? Yo no creo. Muchos me conocen acá y saben que yo no he sido nunca de los que anuncian unas catástrofes que no se producen. Y en la Argentina he dicho muchos colegas de la profesión que en 2004 anuncian cosas que no se producen y que en realidad le hacen un favor, aparte de hacer equivocar a los clientes, le hacen un favor al gobierno, que ahora cualquiera que le dice algo le dice, no, usted ya me dijo eso una vez, ya me habló de la hiper, me habló de qué sé yo qué cosa. Entonces no le creo. Y le da, y en realidad eso es muy malo porque no da la posibilidad de una discusión buena. Yo creo que vamos a ir caminando mayores niveles de incertidumbre, a alta inflación, y no creo que la economía vaya a recuperar dinamismo. Digo, digamos, una cuestión más, esto para decir de lo que está pasando. Cuando yo miro lo que pasa en el mercado cambiario, y entonces veo que se anuncia esto, les quiero decir mi impresión personal, 2 cosas. Más allá de los juicios morales, cada vez que hay un blanqueo dicen, y los buenos que pagamos no nos premian, los premian a los malos. Bueno, un juicio moral ese que está bien que se haga por otra parte, pero pertenece más a una discusión medieval sobre lo justo y lo injusto. El dato objetivo de esto, que yo quisiera decirle, esto lo voy a decir porque yo sé que acá nadie evade, y sé que nadie tiene dólares que no haya declarado. Pero supongamos que hubiera alguien, que hubiera uno, que lo hemos traído de otro lado, y dice, mire, yo tengo eso, ¿me conviene o no me conviene entrar en esto? Y uno mire y dice, ¿cuál es el objetivo de este plan? Hicieron un blanqueo en el 2008-2009, ¿cuál es el objetivo del plan? Está claro que el objetivo del plan no es como los otros blanqueos que eran de naturaleza fiscal, en la cual yo pagaba algo y blanqueaba lo que había evadido. Está claro que acá está el problema cambiario, que es muy grave. No abro ningún juicio sobre suspicacias respecto de que esto permita darle impunidad a determinadas personas. Eso, digo, en términos económicos, yo creo que va a haber ingreso de capitales, pero al que le conviene en realidad básicamente, es al que tiene mucha dificultad con esos fondos. Porque si alguien no tiene tanta dificultad, si, primero, la retribución que tiene 4% de tasa a los títulos es más baja que otras tasas, por ejemplo el BODEM. Entonces, me parece que eso está pensado para el que está muy, muy, muy oscuro, digamos, en sus recursos, ¿no es cierto?
Ahora, para la economía, ¿qué va a significar? Y bueno, puede ayudar, porque cuando usted compra el título, eso va a ser equivalente a un encaje del 100% en el Central, y eso puede ayudar a mejorar un poco la reserva. ¿Cuánto va a ser? Es difícil de saber. En realidad hay muchos dólares que están afuera. Yo de los que están afuera tengo mis dudas que los traigan, pero es probable que haya una... Ahora, ¿eso qué significa? Esto puede ser bueno para la gente de inmobiliario, darle un impulso. Ahora, para la macro, para eso que veíamos de los problemas no resueltos, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Axel Kicillof, que es un hombre de una gran formación teórica, diga el día que anuncian eso, estamos holgados de divisa? Bueno, uno dice, pero ¿cómo estamos holgados de divisa? Y es una cosa complicada. O Lorenzino diga, nadie le lleve la punta al dólar, o bueno, cada uno... ¿Qué hay ahí? Ahí hay incertidumbre. Y yo creo, ustedes lo saben mejor que yo, con mucha incertidumbre no hay cálculo económico. Sin cálculo económico las inversiones necesitan una tasa de rentabilidad mucho más alta, un periodo de maduración mucho más corto, y eso en general le termina pegando a la productividad media de la economía. Entonces yo digo, con los riesgos de lo político, que son grandes, más la impericia, digo, tengo la impresión que no vamos a un escenario de crisis. Honestamente, yo creo que muchos de los que hablan de eso, inclusive gente muy formada que habla de rodrigazos y qué sé yo creo que a veces confunden las miradas. Ahora, lo que estoy seguro es que se degrada la situación macroeconómica y que en algún momento va a haber necesidad de un rediseño integral de la política económica. Para ese momento, los empresarios tienen que haber logrado mantener sus activos y sus fábricas. Y entonces, obviamente, es de esos periodos en que uno dice... Hay dos recetas importantes. Una es la prudencia. La otra es que muchos van a preferir mantenerse líquidos en lugar de iniciar procesos de inversión. Ojalá el gobierno pueda corregir, porque yo creo que solamente los necios, por intereses políticos, desean que le vaya mal. Pero creo que con este diseño de política económica, voy a usar una figura de la astronomía. Nosotros que tenemos ese cielo tan lindo cuando vamos a la sierra y miramos las estrellas, por ahí vemos una estrella y decimos, qué hermosa estrella, ni qué hablar si uno está acompañado en ese momento. Qué hermosa estrella. Ahora, si se asoma en ese momento un astrónomo, dice, te voy a decir algo, esa estrella que decís que es hermosa se murió hace años. Lo que está llegando es solo la luz. Del diseño de política económica, aquel de tipo de cambio alto, solidez fiscal, etcétera, estamos viendo la luz, estamos viendo el espectro. Ese modelo no existe más. Va a haber que rediseñar la política económica. Muchas gracias.